¿no? De la plasmina. Ya. Ganglios linfáticos. Los ganglios linfáticos son pequeños órganos que se forman por la unión de varios vasos linfáticos. Tienen una forma arriñonada están formados por una membrana, una corteza y tienen por función filtrar y depurar la linfa. Ahora vamos a ver qué es la linfa. La linfa es un líquido intersticial que penetra a los vasos linfáticos y luego a los ganglios. Y la linfa tiene por función drenar los líquidos tisulares. Y también tiene función nutritiva. Pero lo que más nos importa a nosotros en fisiología es lo siguiente. Miren, los ganglios linfáticos tienen una forma riñonada. Tienen vasos aferentes y vasos eferentes. Los vasos aferentes son los que penetran al ganglio y los vasos eferentes son los que salen del ganglio. ¿Cuál es la diferencia? Los vasos aferentes que traen linfa penetran al ganglio, ¿no es verdad? Y en el ganglio, en la parte central, está el seno del ganglio. Hay una diferencia entre los vasos aferentes y los vasos eferentes. Los vasos aferentes entran sin linfocitos. O si alguna vez tienen, pero tienen una parte mínima de linfocitos, ¿sí? Al entrar estos linfocitos al seno del ganglio, maduran. Y posteriormente, de que han madurado bien y han adquirido todas sus características de adultez, salen del ganglio por los vasos eferentes. Pero aquí está la diferencia. Por los vasos aferentes entran casi nada o algún linfocito, ¿sí? Pero por los vasos eferentes salen miles de ellos. ¿Por qué? Porque los ganglios linfáticos son órganos linfoideos, es decir, son órganos que producen linfocitos también. Ahora, a modo de que ustedes sepan algo más, ¿qué es un linfangioma? Linfangioma. Es un tumor que se forma en un ganglio linfático.
Un linfogranuloma es un tumor de Hodgkin, ya es de tipo maligno. Nosotros, como odontólogos, vamos a observar mucho de este linfogranuloma de Hodgkin en el cuello. Las cadenas ganglionares que tenemos aquí en el área cervical, en los triángulos cervicales, ustedes alguna vez van a ver algún paciente con una bolita acá generalmente unas bolitas. Entonces esos son linfogranulomas de Hodgkin, retroarticulares. ¿Por qué? Y esos cánceres tienen su origen en la cavidad oral. O sea, cuando ustedes vean un paciente que viene a su consulta, abre la boca y muestra alguna particularidad dentro de la boca, no siempre en una pieza dentaria, puede ser en el paladar, puede ser en el surco sublingual inferior, generalmente, alguna lesión, ¿sí? Y si observan aquí una bolita, entonces inmediatamente tienen que pensar en un linfogranuloma, ¿sí? O si hay una muela que tiene el paciente y que está con una caries crónica, que no le duele, pero ya hay una buena porción de la corona destrozada por caries y hay caries ebúrnea. La caries ebúrnea es cuando se forma una caries café lisa, parecida al esmalte, pero es caries. Entonces no duele la pieza dentaria, pero ya está reflejando alguna lesión a distancia, ¿sí? Entonces ustedes tienen que ser muy acuciosos cuando ven en el cuello, en esta área de los triángulos cervicales especialmente, unos abultamientos, que algunas veces suelen ser abultamientos de la yugular o de la carótida, pero estos tienen latido, empiezan a latir, ¿sí? En cambio, si nosotros vemos un abultamiento que no tiene latido, no tiene pulsación, entonces inmediatamente pensamos en un linfogranuloma, no en un linfangioma. Los linfangiomas salen en otras partes, ¿sí? Generalmente las cadenas ganglionares, ¿dónde están? En el cuello, en las axilas, en la ingle, ¿sí? Esta es la ingle, ¿saben, no es cierto? En la ingle, en las axilas y en el cuello. Si nosotros alguna vez por ahí alguien nos dice, tengo una bolita aquí que me duele, que se hincha, ese es un linfangioma. El linfogranuloma siempre sale en el cuello. Bien, ahora si escuchamos la palabra linfangitis, si termina en itis, quiere decir que está inflamado, vaso o ganglio linfático inflamado. Bien, ya eso para que sepamos qué es un ganglio y cuáles son sus funciones y sus vasos. Ahora vamos a entrar a aparato circulatorio. El aparato circulatorio está formado por órganos y sistemas. ¿Por qué decimos así? El aparato circulatorio está formado por órganos, corazón, vaso, ¿verdad? Sistemas, el sistema arterial, el sistema venoso. Bien. El aparato circulatorio empieza en un punto y termina en el mismo. O sea, el aparato circulatorio empieza en el corazón y termina en el corazón. No vamos a llevar anatomía porque eso no nos interesa. Ya saben ustedes, ¿no es cierto?, cuál es la anatomía del corazón, de las arterias y las venas, ¿no es verdad? Pero siempre andan errados ustedes. ¿Por qué? Todas las arterias, ¿qué llevan? Sangre con oxígeno. ¿Ah? ¿Qué llevan las arterias? Sangre arterial. ¿Qué es la sangre arterial? Lo que tiene oxígeno.
Vulgarmente le decimos sangre con oxígeno, ¿no es cierto? Pero es mentira. Entonces, ¿Por qué? La arteria aorta sí lleva sangre con oxígeno, pero la arteria pulmonar lleva sangre con dióxido, venosa. con dióxido de carbono. Entonces no tenemos que decir que todas las arterias llevan sangre arterial o con oxígeno, ¿sí? Entonces, Tenemos que ser específicos. Al decir la arteria aorta lleva sangre con oxígeno, la arteria pulmonar lleva sangre sin oxígeno. La diferencia está aquí. Entre arterias y venas no es que lleva una sangre arterial y sangre venosa, no es. La diferencia es entre que las arterias sacan la sangre y las venas las traen del retorno. Miren, aquí está el corazón. Este es el lado izquierdo, lado derecho. Del ventrículo de aquí nace la arteria aorta. Aquí vienen las venas coronarios. pulmonares. No, ¿No es verdad? Y aquí viene la arteria pulmonar. Entonces, de aquí sale sangre con oxígeno, ¿no es verdad? Y de aquí sale, por aquí entran las venas pulmonares y la arteria pulmonar. Por estas venas va a entrar sangre venosa, va a entrar la sangre venosa aquí y va a venir aquí hasta los pulmones. Y de los pulmones va a venir aquí. Y de aquí, aquí y aquí. Entonces, así. ¿Sí? Bueno, entonces, la principal diferencia es que las arterias, estas dos arterias, sacan la sangre del corazón, sacan hacia afuera. Y las venas son las que traen de retorno la sangre al corazón. En ningún momento la sangre se extravasa de los vasos ni del corazón. ¿Eso qué significa que no se extravasa? Quiere decir que la sangre de nuestro organismo no está como un lago, ¿no es verdad? Sino está dentro de las arterias y de las venas. No se sale de ahí la sangre. No vayan a pensar ustedes que la sangre está ahí adentro como un lago, no. Está siempre en los vasos. Bueno, entonces tenemos dos sistemas circulatorios, uno mayor y uno menor, uno sistémico y otro pulmonar. Ahora vamos a ver las funciones de las arterias. Las arterias tienen por función, no se olviden que en fisiología solamente estudiamos la función de las cosas. Las arterias tienen por función sacar la sangre del corazón a gran presión y velocidad. Hacia los tejidos. Las arteriolas actúan como válvulas de control de los capilares y las arteriolas son las que producen vasoconstricción y vasodilatación. Y los capilares arteriales tienen como función intercambiar sangre con los líquidos. Es aquí donde se produce la presión osmótica o presión oncótica, donde los capilares dejan ingresar y salir. Bien, entonces esa es la función de las arterias, de las arteriolas y de los capilares arteriales. Ahora la función de las venas. La función de las venas
es de traer de retorno la sangre al corazón. Y las vénulas y capilares venosos tienen por función recibir la sangre de los capilares venosos y se van uniendo en forma gradual para formar grandes vasos. Y las grandes venas también sirven como órganos de almacenamiento de sangre. Venas grandes. Ahora vamos a ver el corazón. El corazón es el órgano central del aparato circulatorio. Está formado por 4 cavidades, 2 aurículas superiores y 2 ventrículos inferiores. Las aurículas están separadas por un tabique interauricular, los ventrículos por un tabique interventricular y las 4 cavidades separadas por un tabique interauriculo ventricular. Ahora, las aurículas están separadas de los ventrículos por unas válvulas. Al lado derecho están las válvulas. ¿Qué válvulas están? La tricúspide. Y al lado izquierdo, la mitral o bicúspide. La función de estas válvulas es de evitar el reflujo de la sangre de los ventrículos a las aurículas durante la sístole. La función de las válvulas auriculoventriculares es de evitar el reflujo de la sangre de los ventrículos a las aurículas durante la sístole. Y de igual manera tenemos otras válvulas en las arterias aórtica y pulmonar. A estas válvulas se las llama válvulas semilunares o de media luna. La función de estas válvulas en la aorta y en la pulmonar es la de evitar el reflujo de la sangre durante la diástole. Ahora vamos a ver las propiedades del músculo cardíaco. Automatismo, conductibilidad, excitabilidad, contractibilidad, y tono cardíaco. Ya. Seguimos viendo corazón. Las propiedades del músculo cardíaco son el automatismo,
la conductibilidad, la excitabilidad, la contractibilidad y el tono cardíaco. ¿Qué es el automatismo? El automatismo se refiere a que el corazón no requiere de ningún otro órgano, ni siquiera del cerebro, para funcionar. Porque es el mismo corazón el que produce su autoexcitabilidad. ¿Qué es la conductibilidad? La conductibilidad se refiere a que el músculo cardíaco conduce un impulso sin decremento. Sin decremento. ¿Qué es el decremento? Miren, si en un músculo esquelético cualquiera yo ingreso con 5 voltios, al otro lado voy a recibir 3 voltios. Entonces hay una pérdida de voltaje. A eso se llama decremento. En cambio, en el músculo cardíaco, si yo ingreso 5 voltios, al otro lado voy a recibir igual 5 voltios. Es decir, no hay pérdida de voltaje. ¿Sí? En cambio, los otros músculos esqueléticos sí hay pérdida de voltaje. A medida que más lejos va el estímulo, va siendo menos. En cambio, en el corazón no. En el corazón ingresan 5 y salen 5 voltios. O sea, no hay decremento. Esa es la conductibilidad. La excitabilidad se refiere a que el músculo cardíaco, igual, a comparación del músculo esquelético. Si en un músculo esquelético yo hago una estimulación con 5 voltios, va a haber respuesta. Pero si hago con 20 voltios, la respuesta va a ser mayor en el músculo esquelético. Estoy hablando del músculo esquelético. Si en el músculo esquelético yo hago una estimulación con 5 voltios, hay una respuesta. Pero si hago con 20, la respuesta va a ser mayor. ¿Sí? En cambio, en el músculo cardíaco, si yo hago con 5 voltios, va a haber una respuesta. Y si hago con 20 voltios o 50, la respuesta va a ser la misma. No va a ser mayor. ¿Te ha entendido? Entonces, esa es la excitabilidad. Que el músculo cardíaco sea con 5, con 1000 o con 100.000 voltios, va a ser la excitabilidad la misma. A diferencia del músculo esquelético, que si el voltaje es menor, la excitabilidad es menor, y si es mayor el voltaje, mayor la excitabilidad. La contractibilidad es igual que la excitabilidad. Si a un músculo esquelético yo le aplico 5 voltios, se contrae el músculo esquelético, ¿sí? Si le aplico 50 voltios, se contrae, pero con mayor fuerza. En el músculo cardíaco no. Si al músculo cardíaco yo le aplico 5 voltios, se contrae. Si le aplico 50 voltios, también se contrae, pero de la misma manera que con 5 voltios. Es decir, no incrementa su fuerza de contracción. Porque si no, miren ustedes, nuestro corazón atrás estaría latiendo fuerte y lo normal es que lata a un ritmo. Ahora, cuando hay patologías cardíacas, sí, late más rápido, más despacio, ¿no es cierto? Pero en fisiología no hablamos de eso, hablamos de lo normal. Entonces, ahí está la diferencia. ¿Qué es el tono cardíaco? El tono cardíaco es la relación de consumo de oxígeno y de trabajo. ¿Qué significa eso?
A mayor trabajo del corazón, mayor consumo de oxígeno. A menor trabajo, menor consumo. ¿Sí? Ese es el tono cardíaco. Ahora, ¿cómo determinamos el tono? Miren ustedes, cuando nosotros estamos de pie o estamos activos, estamos caminando, por ejemplo, yo en cada paso que doy, mis músculos se contraen y hacen que la sangre de los pies suba hacia el corazón, ¿no es cierto? Sube. Cuando estoy caminando, cuando corro, cuando estoy activo, cuando muevo mis brazos, igual los músculos se contraen y hacen que la sangre vuelva al corazón. Ahora, el tono cardíaco es lo siguiente. Cuando nosotros estamos echados en cama, o estamos, ya hemos dicho, eso se llama estado basal. Cuando estamos en estado basal, echados, los músculos de las piernas no se están contrayendo ni de los brazos. Entonces, ¿cómo está retornando la sangre al corazón? Ahí está el tono cardíaco, el tono. Y ese tono muscular va a ir acompasado del tono cardíaco. Entonces, ¿cómo es esto? Cuando nosotros estamos en estado basal, nuestros músculos de las piernas y de los brazos automáticamente se van contrayendo y van manteniendo el tono cardíaco. ¿Sí? Nuestros músculos de las piernas. Y a veces por eso es que cuando estamos durmiendo nos quiere dar calambre. ¿Sí? O algunas veces nos da, siempre, ¿no es cierto? Cuando estamos echados, por eso. Porque entonces ha habido un bajo consumo de oxígeno y el músculo se ha contraído, pero no hay oxígeno para que se suelte. Entonces empieza a dar calambre. ¿Por qué da los calambres también? Por el ácido láctico. ¿Alguna vez ustedes han hecho ejercicio y dicen, me ha dado maculca, ¿no es cierto? ¿Qué ha ocurrido? Ocurre que cuando nosotros hacemos ejercicio, toda la basura que está en nuestros músculos trata de ser eliminada a través del sudor. Pero cuando no se elimina, se queda dentro de los músculos y eso se llama ácido láctico. Y ese ácido láctico es el que nos hace doler los músculos después del ejercicio. ¿Sí? Ese es el ácido láctico que se ha acumulado en los músculos. Y eso es lo que nos produce dolor. Y ese ácido láctico lo tenemos todos en los músculos. Entonces, cuando hay una acumulación de ácido láctico y el tono cardíaco no está recibiendo la cantidad necesaria de oxígeno para la relación trabajo-consumo oxígeno, entonces es que se produce también calambre. ¿Sí? Quiere decir, el músculo se ha contraído, pero para soltarse el músculo necesita oxígeno. Como no hay bastante oxígeno, se queda contraído y entonces empieza a darnos el calambre. Ya, ahí vamos a quedar.